Hola, soy Diego Emilio Sánchez Olvera. Actualmente me encuentro cursando la carrera de Ingeniería en Energías Sustentables en el campus Anáhuac Mayap o Anáhuac Mérida. Y en este video hablaré un poco acerca de la historia de la alimentación de diferentes culturas, como la hebrea, la romana y la griega, ya que es bastante importante y como veremos, la alimentación no solo satisface las necesidades básicas, también reflejan aspectos sociales, culturales y religiosos de cada civilización. Comenzaré hablando de la cultura hebrea, sus reglas y protocolos. La alimentación hebrea está profundamente influenciada por las leyes del kosher, derivadas del Torá. Entre las principales reglas tenemos la de prohibición de carne de cerdo y mariscos, la separación estricta entre alimentos lácteos y cárnicos. Un ejemplo de esto es que el cordero y el pescado son permitidos, siempre y cuando se preparen bajo normas específicas. Acerca de las jerarquías sociales, encontramos que la carne es un lujo reservado para celebraciones o personas de estatus muy alto, mientras que el pan, ácimo y las frutas eran alimentos comunes entre las clases más populares. Dentro de las aplicaciones en la medicina, encontramos que muchos alimentos del kosher también tenían usos medicinales, como el ajo y la cebolla, los cuales eran bastante conocidos por sus propiedades antibacterianas. Por último, tenemos sus alimentos destacados y su preparación. Los alimentos destacados incluyen los dátiles, propios de la cultura y la geografía de esta religión, la miel, higos, pan ácimo y leche de cabra. La preparación era bastante sencilla, usando técnicas como el asado y el secado. Por siguiente, tenemos la alimentación griega. Dentro de sus reglas y protocolos encontramos que los griegos veían la alimentación como parte de su filosofía, destacando la moderación y la importancia del banquete o simposio. Este acto simbolizaba la civilización y la cohesión social. Un ejemplo de esto era el vino, que era un elemento bastante importante en los banquetes, pero siempre se mezclaba con agua, ya que beberlo puro era considerado de bárbaros. Dentro de sus jerarquías sociales y la relación con la alimentación, tenemos que las clases altas disfrutaban de carne, pescado y pan de trigo, mientras que los pobres consumían pan de cebada, vegetales y legumbres. Dentro de las aplicaciones medicinales encontramos a Hipócrates, un importante escritor y doctor de ese tiempo, en el que él destacaba el uso de alimentos como el aceite de oliva y las hierbas, para equilibrar lo que ellos llamaban humores del cuerpo. Dentro de sus alimentos destacados y las preparaciones tenemos las aceitunas, pan de cebada, pescado y queso de cabra. Usaban técnicas como el horneado y el uso de hierbas aromáticas para condimentar. Por último, tenemos la alimentación romana. Dentro de sus reglas y protocolos, tenemos que la alimentación romana evolucionó bastante, debido a su expansión integrando ingredientes de diferentes regiones. Los banquetes romanos eran símbolo de estatus, con alimentos exóticos reservados solo para la élite. Un ejemplo de esto, el garum, una salsa de pescado que era altamente valorada y utilizada en diversas preparaciones. Dentro de las jerarquías sociales encontramos que los patricios, que eran personas de un estatus muy alto, disfrutaban de carnes, vinos y postres bastante elaborados de todas las regiones, por su gran influencia y expansión, como mencioné anteriormente. Los plebeyos o las clases populares dependían de pan, legumbre y algunas verduras. Se conoce bastante que entre la cultura griega y la romana se solía decir pan y circo para el pueblo, es decir, los mantenían al límite emborrachándolos y dándoles pan para que estuvieran satisfechos, mientras que las personas de clase alta disfrutaban de comidas más elaboradas, entre otros. Dentro de sus aplicaciones medicinales encontramos que los romanos utilizaban alimentos como el vinagre y la miel por sus propiedades conservantes y medicinales. Como alimentos destacados y preparaciones, tenemos que los alimentos clave estaban basados en el trigo, las aceitunas, el vino y diversas carnes. La preparación incluía técnicas como el ahumado, el sazón y el uso de especias. Y bueno, en resumen, después de ver una breve historia acerca de estas tres civilizaciones, su historia alimentaria y algunas de sus implicaciones, encontramos que este recorrido pues sitúa las tres grandes civilizaciones como cada uno centra su alimentación en diferentes aspectos. La hebrea la centra en la religión, los griegos en la filosofía y la cohesión social, y por último los romanos en el lujo y la diversidad.
Estas culturas no solo definieron sus identidades a través de la comida, sino que también influyeron en las prácticas alimentarias modernas. Y lo podemos ver bastante reflejado en los alimentos que derivaron de eso, de pueblos que conquistaron o platillos que se fueron pasando de generación en generación hasta conseguir lo que tenemos como hoy en día del pasado. Espero que este video haya sido enriquecido o haya enriquecido su visión acerca de la historia de la alimentación en general y sobre todo de estas tres culturas. Gracias por su atención.